El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Bueno, esta semana se llevaba a cabo un tema muy importante en Europa, es el Pacto Migratorio Europeo, ¿no? En fin, yo he estado mirando el tema y depende de quién. Antes estábamos hablando con Ramiro precisamente de las historias, ¿no? ¿Cómo es la historia? Depende de quién te la cuente, ¿no? Pues, o sea, ¿cuál es la realidad? Depende de quién la cuente, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre una especie, algo parecido. Dependiendo de quién sea el político, habla de una cosa o habla de otra, ¿no? O tiene una visión o tiene una visión diferente. Vamos a hablar ahora con Juan Carlos Lorenzo. Él pertenece a la coordinadora SEAR y él sí vive desde cerca, desde dentro, precisamente el tema migratorio, ¿no? O sea que si alguien debe saber cómo es la cuestión, es Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Juan Carlos, ¿cómo está el tema? ¿Qué valoración haces de este pacto europeo? Que, bueno, por lo menos parece que ser que o una de las primeras veces que se llegan a unos acuerdos, ¿no? Pero ¿cómo son esos acuerdos? Sí, yo creo que has atinado con el comentario que has hecho justo ahora, ¿no? Es decir, depende de con el que se mire, depende de la opción política e ideológica con el que nos aproximemos a la realidad del Pacto Europeo de Migración de Asilo, depende también de dónde pongamos el foco. Las visiones son distintas. Para nosotros, tras estos 8 años de negociaciones, porque ha sido la verdad que un trabajo arduo, ¿no?, dentro del contexto de la Unión Europea, y yo creo que se agradece el esfuerzo, porque el objetivo era intentar armonizar las políticas de asilo y migración a nivel europeo, dada la diversidad de abordajes que había en los diferentes estados. Y para nosotros, el acordar estos principales puntos por parte de la Unión Europea, digamos que concluimos que generan más obstáculos para acceder a la protección. De alguna forma creemos que son más los riesgos para el derecho de asilo que las oportunidades y la garantía, porque se han priorizado los intereses de los estados, entendemos que dejando de lado los derechos y los intereses de las personas. Para nosotros nuestra visión es esa, una visión de un pacto mucho más restrictivo, un pacto que fragiliza los derechos de las personas migrantes, un pacto que socava el derecho de asilo, y por tanto no podemos estar de acuerdo con él. Yo creo que los peores presagios que nos temíamos, porque lo hemos estudiado a profundidad, hemos intentado hacer un análisis riguroso, serio, argumentado con respecto a cuál es el posicionamiento de la Unión Europea y qué es la propuesta que del tercer sector de acción social en materia de asilo y migraciones tenemos encima de la mesa. Entendemos que no casan y por tanto no podemos aceptar un pacto que proteja más a la persona. Esa es nuestra valoración inicial. Es que es tremendo entonces, porque vamos, se ha llegado a esos acuerdos y dices que lo que hay una es protección. En principio puede ser un resultado que no podría estar sobre la mesa, digo yo, porque el objetivo era justamente lo contrario, ¿no? Y cómo, a ver, para que la gente lo entienda, Juan Carlos, hay una protección del Estado, es decir, el Estado es el que se protege prácticamente. Incluso hay estados, según entiendo yo, que si no quieren, por ejemplo, que lleguen los inmigrantes, pueden pagar para que no llegue a un fondo. ¿O cómo es el asunto? Sí, para nosotros hay 3 elementos que son fundamentales a la hora de entender que es un pacto lesivo, ¿no? Perjudicial para las personas. Y uno es el que tú señalas, es decir, para nosotros el pacto ha perdido la oportunidad de armonizar políticas desde los estándares óptimos de protección, no desde los estándares mínimos de proteger a las personas que necesitan protección y los derechos de las personas migrantes, por un lado. Y por otro, el pacto no va, a nuestro modo de ver, no va a responder a ese objetivo que era de generar una relación equitativa, solidaria, responsable y equilibrada entre los diferentes Estados miembros. ¿Por qué lo decimos nosotros? Primero, lo que tú señalabas, hemos escuchado de manera reiterada que quizás un elemento positivo ha sido que nos hemos puesto de acuerdo. Bien, eso está bien, porque no es fácil poner a 27 países de acuerdo. Tampoco es fácil que se puedan entender las migraciones en un contexto comunitario, un marco comunitario más allá de los Estados miembros, y eso es un avance. Pero al final del avance para nosotros son elementos pírricos, ¿no?, a la hora de poder entender que
digamos que exigíamos una solidaridad obligatoria y una responsabilidad compartida entre los dos Estados miembros, en el que las reubicaciones de personas migrantes fuera obligatoria y no voluntaria, y el pacto legitima una solidaridad a la carta, lo que ellos llaman solidaridad flexible, es decir, los estados pueden optar entre reubicar o pueden optar entre, si no lo quieren hacer, pagar 20.000 euros por persona no reubicada. Cuando dejamos abierto a mercantilizar este tipo de cuestiones, normalmente los estados del norte van a optar por pagar y no por reubicar. Eso significa que la presión migratoria seguirá estando en los estados del sur, aquellos que son frontera sur, ¿no? Y eso, digamos, que afecta especialmente a un país como España y a una región como Canarias. Eso por un lado. Por otro, el hecho de que se establezcan unos espacios que dicen que no son de detención, pero para nosotros son espacios de no derecho en la frontera, sobre todo cuando son fronteras sur, territorios fronterizos y especialmente isleños, en el que de una manera ágil y acelerada, digamos, esta persona tiene derecho a la protección, y si no tiene derecho a la protección va a ser de vuelta, retornada a su país de origen. Estamos hablando de una serie de espacios de no derechos, la ficción de que usted todavía no ha entrado en la Unión Europea, porque yo digo que todavía usted no tiene derecho a estar aquí, y generamos una especie de retención de las personas en territorios fronterizos que hará que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con su salud emocional y mental, pues pueda verse fragilizada. Imaginemos un contexto de islas en los que retengamos a las personas hasta tanto le digamos que usted tiene derecho o usted no tiene derecho. Y no sabemos por cuánto tiempo ni cuántas personas podrían ser. Eso es algo que entendemos como... Pues nosotros como somos lesivo. nosotros en ese caso somos el punto, uno de los puntos centrales, ¿no? Claro, para Canarias yo creo que es especialmente sensible Claro. una medida de este tipo. Es decir, nosotros hemos experimentado, y lo recordarás, en el año 2020 una situación de contención de personas. También es verdad, el año 2020 fue un año extremadamente complejo por la pandemia sanitaria que lo complicaba todo a nivel mundial, pero nosotros experimentamos en aquel momento una contención de personas en las Islas Canarias, no se sabía hasta cuántas personas ni hasta cuándo, y eso hizo que se sobredimensionara toda la realidad de una acogida extremadamente fragilizada en Canarias. Nosotros no nos podemos permitir repetir un comportamiento similar, porque genera disfunciones en todos los sentidos, no solo principalmente para las personas que están retenidas, sino para un sistema que tiene de muy difícil digestión y digerir esa realidad y gestionarla, y para la propia ciudadanía, que de alguna forma en aquel momento asistía a una realidad que nos superaba como sociedad, y eso hace que se genere recelo, se genere desconfianza, se genere estigmatización de las personas migrantes, deshumanización de las mismas. Por tanto, son todos para nosotros perjuicios en general, y Canarias es especialmente sensible en una cuestión como esa. Claro. Es tremendo. Mira, una cosa, y claro, y el precio, 20.000 euros, claro, es que es de cajón, por lo que estás comentando, es decir, el diálogo norte-sur, es decir, la riqueza está arriba. Comprar, es que me parece, es como el tema de Inglaterra con estos flotantes y tal, o el Sí. traslado a África. Es que me parece que eso salga precisamente de Europa, me parece tremendo. Y es y en el fondo me pongo a pensar, digo, y ellos pensarán que alguna vez que la migración la van a parar, que eso es imposible. Es imposible, y sobre todo la concepción que tienen de la movilidad humana, no solo de la gente que se quiere mover voluntariamente, sino sobre todo de la gente que se desplaza forzadamente. No olvidemos que las personas que pretenden llegar a contexto de la Unión Europea vienen de escenarios dramáticos y trágicos, escenarios vitales complejísimos, en el que la falta de horizonte vital, el empobrecimiento, la falta de esperanza, la persecución también, porque son víctimas de conflictos bélicos, la inestabilidad política y social, por ejemplo, que está viviendo esta convulsión que vive Senegal o en la propia zona del Sahel, hace que la gente no tenga otro remedio que desplazarse. Y luego otro elemento que tenemos que tener muy presente, y posiblemente esté mucho más manifiesto en los próximos años, y es que ya es una realidad, pero que en los próximos años va a estar mucho más patente, y es la degradación medioambiental. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la degradación medioambiental, está generando desplazamientos masivos de personas, que sobre todo se quedan en los países y en zonas limítrofes, allí donde está el perjuicio. Y que Europa no está experimentando ningún tipo de invasión de personas
cuando hablamos en un contexto de casi 500 millones de personas, cuando, por ejemplo, a Canarias llegan 37.000. O sea, creo que el relato está siendo monopolizado y está siendo protagonizado por una visión del retorno, la externalización de fronteras, la visión de una Europa fortaleza que en nada favorece los derechos de las personas, ni incluso en las sociedades que consideramos en el contexto europeo que tenemos una serie de valores de la dignidad, de la humanidad, de la solidaridad. Creo que esos valores están hundiéndose de la misma manera que se hunden las personas y fallecen y desaparecen en el mar. Claro. Juan Carlos, yo últimamente, por ejemplo, últimamente no, ha seguido así, pero por ejemplo veo mensajes, escucho mensajes que poco ayudan yo sé, a favorecer o a esclarecer la auténtica realidad. Por ejemplo, mensajes que se lanzan al aire y hacen un daño terrible. Por ejemplo, que se les ayuda, que le dan móviles, que si van a hoteles. Es decir, ese tipo de planteamientos, ¿no? Ese tipo de planteamientos que yo creo que bajo mi punto de vista hacen un daño terrible, que no son reales, o ahora me dirás si son reales o no. Son los que de alguna manera yo creo que calan entre la población y la que hace que impidan no sé, el avance de otra manera, ¿no? Sin duda, el relato es muy importante y la narrativa en cuestiones migratorias tiene que ser tratada con una extrema delicadeza y exquisitez. Es decir, cuando nosotros escuchamos, sobre todo de responsables políticos que tienen una, digamos que ellos asumen, valga la redundancia, una responsabilidad mayor que cualquier ciudadano o ciudadana, porque ellos generan opinión y generan una visión de las cosas que muchas veces es comprada de una manera extremadamente sencilla y simple por la ciudadanía, una ciudadanía que en ocasiones, o parte de la ciudadanía que está también en situación frágil, ¿no? En situación vulnerable. Es decir, cuando escuchamos mensajes de que acaparan los recursos sociales, los recursos sanitarios, sí, cuando reciben más ayudas que lo que podemos recibir las personas autóctonas y demás, todos esos mensajes que son falsos, son mensajes que generan una percepción de recelo, de molestia social, que en ocasiones raya, como tú sabes, en el racismo y en la xenofobia. Sí. Y la realidad es que la ciudadanía se pregunta, y yo creo que con razón, ¿qué pasa con nuestros derechos? Es decir, cuando vemos que las personas intentamos de alguna forma darle un tratamiento y una acogida digna, nos planteamos qué pasa con lo nuestro, con lo que me afecta a mí. Y normalmente la pregunta, que es del todo legítima, tiene respuestas equivocadas, y una de ellas es: la culpa la tienen las personas migrantes. No, la culpa la tienen las situaciones de fragilidad social que generamos, la culpa la tienen las priorizaciones o la prioridad en la inversión social para mejorar el bienestar de la ciudadanía. La culpa la tiene situaciones de pobreza estructural que podemos vivir en Canarias, en el que no salimos de los últimos lugares o de los primeros, según se mire, en tasas de pobreza, en el que 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y eso traduce a 2 personas, son alrededor de 800.000 personas. La responsabilidad está en qué hacemos desde los poderes públicos para poder paliar esa situación. Y es obvio que no se está produciendo porque las situaciones migrantes intenten buscar un mínimo horizonte vital en un contexto como el europeo. Por tanto, el trabajar de manera constructiva, positiva, responsable en la información es una responsabilidad y una obligación de todos y de todas, de los medios de comunicación, principalmente de los responsables políticos, y también por ejemplo, de entes como nosotros, entidades que trabajamos en materia de protección de derechos en general, en este caso el asilo y las migraciones, para que el mensaje llegue lo más responsable y lo más riguroso posible a la ciudadanía. De otra forma, lo que generamos son percepciones desproporcionadas, reacciones viscerales que rayan en comportamientos que estigmatizan a las personas migrantes, y eso no lo podemos permitir. Claro, pero el tema está en que el sistema hace que se enfrente el pobre contra el más pobre, ¿no? Y vea que el problema es el otro, ¿no? Pero de ahí para arriba puedes hacer lo que te da la gana, que no pasa nada, ¿no? Efectivamente, no escuchamos las mismas reacciones cuando en situaciones de corrupción, en situaciones de la economía sumergida, ¿no? Que tenemos un porcentaje del Producto Interior Bruto en España brutal en la economía sumergida, que precisamente se aprovecha de las personas que no tienen derecho para poder mantener ese tipo de beneficios, ¿no?, mezquinos y miserables
aprovechándose de la debilidad y de la vulnerabilidad de las personas. En general, el hecho de que no haya, digamos, que un mercado de trabajo del todo digno, en el que las personas puedan tener sueldos que les permitan vivir con normalidad, no depende de que haya personas migrantes o no, depende de cuáles son nuestras prioridades como poderes públicos, depende de cómo están confeccionadas las políticas públicas, si éstas efectivamente mejoran el bienestar de la gente o no lo está haciendo en la medida en que debiera. Total. Juan Carlos, a tu punto de vista, ya para ir finalizando, que sé que estás apurado de tiempo, ¿qué debería, bajo tu opinión, qué debería haber recogido estos acuerdos para que caminara en otro sentido? Que yo me imagino que el futuro será caminar por ese sendero, que será cuestión de tiempo, pero que será ese el que habría que caminar. Nosotros hemos hecho, junto con otras organizaciones, hemos hecho una serie de propuestas que hubieran generado un pacto mucho más, un pacto con derechos. Es decir, un pacto en el que los derechos de las personas estuvieran por encima de los intereses de los estados o de esa visión de mientras más lejos las personas migrantes mejor. Y entre estas propuestas hablábamos de un sistema de solidaridad permanente y obligatorio, en el que las misiones de desembarco seguro y de rescate en el mar fueran también una prioridad. Eso solo se produce en España prácticamente. En el resto de países europeos es complicado encontrar un servicio como el de salvamento marítimo al que hay que admirar y respetar y alabar la labor que realizan. Por otro lado, hablábamos de poner fin a la condicionalidad, incluso de la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, que el hecho de que paguemos a la gente para que evite que la gente salga de sus costas, me parece que es mezquino y me parece que es confundir las historias y eso en nada desarrolla los pueblos. Y por otro lado, siempre hemos hablado de establecer vías legales y seguras para que la gente no se siga jugando la vida como lo está haciendo y la gente no se desplace en estas condiciones tan precarias y dramáticas. Es decir, cuando hablamos de eso, hablamos de una política de visado flexible, hablamos de políticas de movilidad circular que tiene que ver con el mercado de trabajo, que los necesita, tiene que ver también con el que la gente pueda pedir asilo en las embajadas y consulados de España en el exterior, que no puede, tiene que ver con que las fronteras sean espacios relativamente permeables para proteger a las personas que están perseguidas en sus países, tiene que ver con todo eso, y eso requiere de voluntad política y de determinación política, y eso requiere de coherencia con los pactos con los pactos mundiales de migraciones que firmamos, que hablan de establecer una migración regular, segura y ordenada. Y firmamos eso, pero nuestras políticas, nuestras acciones son contrarias a eso. Entonces, creo que estamos siendo extremadamente hipócritas y extremadamente incoherentes a la hora de poder desarrollar una política en el que, de alguna forma, los derechos estén por encima de todo, una garantía de derechos. Porque no nos olvidemos, cuando hablamos de derechos no estamos hablando solo de derechos de las personas migrantes, estamos hablando de derechos de todas las personas, de la ciudadanía y de la sociedad en general. Porque toda merma y toda limitación de derechos que afecten a las personas, corremos el riesgo de que eso se produzca y se extienda a otras personas. Vamos a limitar los derechos de las personas que se encuentran en situación de exclusión social también por el hecho de que estén en una situación que consideramos nosotros de desventaja social y sean para nosotros ciudadanos de segunda. ¿Vamos a llegar a ese punto? O sea, me parece que es extremadamente peligroso el hecho de limitar derechos, porque ese tipo de dinámica, ese tipo de metodología se puede extender mucho más allá de lo que estamos hablando en este momento. Claro, es que, y que se corre el riesgo también de normalizar ciertas cuestiones y sobre, por ejemplo, derechos que se han logrado y que ahora está claro que hay que estar siempre luchando por lo mismo, porque lo que no podemos es, yo creo que bajar la guardia, porque enseguida cosas que teníamos, que habíamos, por ejemplo, conseguido, de repente se nos puede ir de las manos, ¿no? Efectivamente, los Juan Carlos, también ¿y tú crees que se defienden todos juntos, son claro, indivisibles, sí, y afecten a quien afecten. ¿Tú crees que de alguna manera el ver, ¿qué te digo yo? Lo que vemos viendo todos los días, los cayucos, el tal, después de haber pasado noches y con frío, este niño que murió de frío, pero, o sea, ¿tú crees que llega un momento en el que perdamos esa empatía, que veamos ya las noticias que hablan por un lado? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Tú crees que llegamos a ver eso como una cosa que ya ni nos afecte, que no seamos conscientes del asunto? Yo creo que ese es el gran riesgo, es decir, que nos inmunicemos ante el drama humano, por un lado, que las muertes no signifiquen nada para nosotros, que la indiferencia sea la reacción
ante situaciones como esta de desesperación humana, corremos ese riesgo, pero tenemos que revelarnos también con respecto a él, y por eso tenemos que informar bien, tenemos que informar responsablemente, y tenemos que revelarnos ante que la gente siga muriendo y siga desapareciendo, porque si nos acostumbramos a algo así, posiblemente corremos el riesgo de acostumbrarnos a cualquier merma, desprotección de derechos que no nos afecte directamente. Tenemos que ser mucho más empáticos, tenemos que informar sobre todo, no desde grandes dimensiones cuantitativas, sino de poniendo rostro en la realidad, humanizando la realidad, cambiando la mirada, ¿no? O siendo conscientes de la mirada de las personas que necesitan de nuestra solidaridad, de nuestro apoyo. Tenemos que simplificar con respecto a en el mensaje y humanizarlo mucho. Cuando escuchamos historias de personas que se integran exitosamente en nuestra sociedad, cuando escuchamos historias del por qué de las personas afrontan un viaje tan dramático, tan arriesgado y tan peligroso como el que hacen, eso nos tiene que remover de alguna forma. Y cuando nos remueve de alguna forma es cuando desarrollamos cierta actitud empática. Y si somos empáticos, normalmente nos ponemos a pensar qué podemos hacer para evitar que estas cosas pasen. Y si llegamos a ese punto, posiblemente generemos una actuación, ¿no? una capacidad activa en las personas para impedir y para no permitir que las políticas de nuestros representantes sean tan restrictivas con los derechos de la gente como lo están siendo. Yo ya para finalizar, Juan Carlos, me quedo con la frase esta que acabas de comentar, ¿no? Cambiar la mirada. Yo creo que deberíamos empezar por ahí. Cambiar la mirada, mirarnos, ¿sabes? O sea, para llegar a una situación, a normalizar la situación, mirarnos. Es que bajamos la mirada, no miramos. Sí, pero la bajamos con las personas migrantes, la bajamos con la gente pobre, la bajamos con la gente que no son como nosotros. O sea, es algo que tiene que cambiar en la sociedad. O sea, que tiene que ser fomentado de una manera distinta en la sociedad. Yo creo que hay gente que lo hace, pero no todo el mundo lo hace. A la hora de mirar con amabilidad, de mirar con curiosidad, con ganas de conocer, para también generar una opinión crítica bien fundada, es decir, cuando no somos capaces ni de aproximarnos a esa realidad, sino nos quedamos en un titular, que normalmente suelen ser mediáticamente sensacionalistas, nos genera una situación de rechazo o de recelo o de alejamiento que para nada va a favorecer la empatía, ¿no? Y la empatía es necesaria para comprender al otro, para saber qué le pasa y para saber si nosotros, dentro de nuestra posición, con mayor o menor intensidad, podemos hacer algo para evitarlo. Eso es fundamental. Nos pasa con nuestros vecinos y vecinas, también con la gente que está alrededor, cuando requieren de nuestra ayuda y nosotros deberíamos de alguna manera estar dispuestos en la medida de lo posible para poder apoyarles y demás. Nos pasa en un contexto familiar, nos pasa en todo. Es una forma de ver las cosas. Es lo que quiero decir, ¿no? Es una forma de aproximarse a las diferentes realidades que hay en la vida. Totalmente. Bueno, Juan Carlos, pues qué te digo, que gracias, que tengas unas felices fiestas, que seamos, en fin, que nos toque algo positivo, ¿no? Sí, hombre, y esa es la línea. Yo creo que en esa primera tarea que estás comentando, eso de cambiar la mirada, de mirarnos de otra manera, a partir de ahí, yo creo que podemos ir buscando otras cuestiones más positivas, ¿no? Sí, efectivamente. Igualmente desearle felices días a ti, a tu equipo, a tu medio de comunicación, que se hace eco y es sensible con esta realidad. Me parece que es fundamental y no tiene precio. Y a todos tus oyentes que puedan estar interesados en que esa mirada sea una mirada mucho más amable, mucho más cercana y mucho más empática. Gracias, Juan Carlos. Felices fiestas, feliz Navidad. Chao. Igualmente. Adiós, chao.